Solo se conocen 34 pinturas de Johannes Vermeer en todo el mundo. 28 de ellas son parte de la exhibición del Rijksmuseum que abrió sus puertas el pasado 10 de febrero en Ámsterdam. Nunca antes ha habido una exhibición de esta magnitud dedicada a este artista y seguramente pasará mucho tiempo para que volvamos a ver algo así. Hablemos del genio apacible de Johannes Vermeer. ¿Quién era este artista? Este es un artista que perteneció a lo que se conoce como el siglo de oro neerlandés. Alguien que nos dejó más preguntas que respuestas, junto con algunas de las pinturas más exquisitas de la historia del arte. Uno de los personajes más fascinantes del arte europeo, no únicamente por la belleza extraordinaria y seductora de sus lienzos, sino también porque aún con el alto estatus que tiene en la historia del arte europeo, sabemos muy poco de él. Vermeer no nos dejó cuenta de su vida y para conocerlo se han tenido que hacer investigaciones exhaustivas que se han ido hilando en un rompecabezas del que nos faltan muchísimas piezas. Los investigadores académicos han debido recurrir a todo tipo de documentos empolvados en archivos viejos de Holanda para conocer a este artista. Sabemos, por ejemplo, que nació en la próspera ciudad de Delft en el otoño de 1632, el único hijo varón de sus padres. Pero pongamos a Vermeer en contexto histórico. A mediados del siglo XVI, alrededor de los 1500, el imperio más poderoso del mundo era España, que se beneficiaba de todo el oro que les llegaba de los territorios conquistados en América. Entre los dominios del imperio español estaban las provincias neerlandesas en las planicies costeras del Mar del Norte. Pero en 1568, los holandeses, cansados de pagar impuestos y de los constantes entrometimientos españoles, se rebelaron y bajo el liderazgo de Guillermo de Orange, crearon un estado independiente. Fue un momento de gran celebración para los Países Bajos, que se enorgullecieron enormemente de esta hazaña. El chico había derrotado al grande, el débil vencía al poderoso y estos pequeños territorios pantanosos habían expulsado al imperio más grande y dominante del mundo. Se repetía la historia de Atenas y el imperio persa, de David y de Goliat, y los holandeses crearon conciencia de este inmenso acontecimiento. Y no solo eso, sino que lo que le siguió a la dominación española sería la República. Un gobierno sin reyes, sin cortes reales, sin aristocracia privilegiada. Y así, la República Neerlandesa comenzó a rivalizar con Inglaterra, con Francia, con Portugal, por las colonias en América y por el liderazgo en comercio, ciencia y arte. Este era un nuevo poder democrático con una economía abierta. Producían tela, lino, lienzo, cerámica, etc. Y desde luego su gran marina mercante, con barcos cargados de mercancías que entraban y salían de sus puertos diariamente. En 1659, Vermeer pintaría esta maravillosa vista de su ciudad natal, Delft. Una ciudad de casas grandes, lujosas, en las que en otros países habrían vivido reyes, príncipes, emperadores y desde luego la iglesia, los cuales compraban arte y pinturas. Pero en la República Neerlandesa lo que había era un gran grupo social que hacía dinero, una burguesía rica y bien acomodada, pero simples ciudadanos interesados en pinturas. Estamos hablando de que llenarían su casa de arte y de cuadros. La casa promedio de Ámsterdam en 1600, por ejemplo, tendría al menos 10 pinturas colgando de sus paredes. Esto no pasa hoy en Manhattan. Y un extraordinario éxito comercial había creado una importante y acomodada clase media, que mostraba su éxito a través de objetos y de arte. Se estima que entre 1600 y 1700 se llegaron a producir alrededor de 5 millones de pinturas en los Países Bajos. Este fue el siglo dorado neerlandés. Naturalmente, esta extraordinaria demanda condujo a una abundancia de pintores soberbios. Extranjeros que visitaban el país se asombraban de la cantidad de pinturas que se vendían y de la gente que las compraba, que igual eran zapateros, mercaderes o banqueros, y decoraban su casa y sus tiendas con arte. Esto era algo antes nunca visto en Europa. Arte que no se comisionaba por la realeza, por la aristocracia o por la iglesia, sino por hombres de negocios, algunos muy acaudalados y otros no tanto.
Y lo que buscaban era la representación o el reflejo de sus vidas, de sus ciudades, de su tiempo, de sus casas, de la sociedad en la que vivían. Las pinturas de Vermeer son características del arte neerlandés de esta época. Cuadros pequeños de escenas domésticas, naturaleza muerta, bodegones, paisajes, momentos familiares y pinturas de género. Imágenes que reflejan la cultura de una acomodada clase media en Holanda de los 1600, la nueva cultura protestante. Yo soy gran admiradora del arte holandés y en especial de este artista, y mi visión es todo menos imparcial. Y con esta conciencia de telón de fondo, veamos juntos una de las obras que más me gustan de Vermeer. Este es un pequeño cuadro que está en el Museo de Viena. La obra se llama El arte de la pintura. Esta es una pintura de un pintor pintando otra pintura. El artista pinta una modelo a quien transformará en la musa de la historia, Clio, y la identificamos por los atributos que sostiene: una trompeta, un libro, las hojas de laurel que adornan su cabeza. Es una alegoría, una figura que representa una idea. Así que la idea del poder que tiene la pintura para causar transformación es central en esta imagen. Y Vermeer nos da la sensación de tener una perspectiva privilegiada dentro de su estudio. Alguien ha retirado esta hermosa cortina tejida, abriéndola para nosotros, y que termina ocupando un cuarto de lienzo. Con esto se nos ha concedido ver una escena a la que normalmente no tendríamos acceso. La cortina además tiene una calidad visual muy interesante porque está un tanto sacada de foco. Brilla y reluce, pero nuestro foco de atención cobra nitidez hasta que llegamos a la modelo que está viendo el artista. A su vez, este artificio ingenioso de la cortina le permite al artista crear la ilusión de profundidad. Y es por este tipo de tácticas y recursos, como sacar de foco la cortina, la nitidez de un área determinada en la obra y la ilusión de profundidad, que algunos historiadores del arte han sugerido que tal vez Vermeer usaba la cámara oscura para la realización de sus obras. Ahora, estamos hablando de Vermeer y con él, la protagonista de la obra siempre es la luz. Aquí no vemos la fuente de donde proviene esta luz porque nos tapa la cortina, pero vemos que se filtran los rayos que caen en el candelabro de metal en la parte de arriba, del lado derecho de la cara de la musa, en los objetos de la mesa, a través de las baldosas de cuadros del piso, en las medias del artista, en las tachuelas de latón de la silla tapizada a la derecha, y en especial me fascina la manera en que el mapa del fondo atrapa la luz, que se expresa en las crestas y dobleces del mapa mismo, creando luces, reflejos y sombras. Enfoquémonos en la figura del artista. Llama la atención su indumentaria. No es únicamente la modelo quien lleva el vestuario, pero también él va vestido más bien elegante en comparación de lo que un artista llevaría puesto para una sesión de trabajo en su estudio. Una prenda negra con aperturas que dejan ver su blanca camisa y un buen gorro. Esta es una pintura que fue importante para Vermeer. Es más grande que la mayoría de sus pinturas y el artista se presenta en ella distinguido y formaba parte de sus pertenencias cuando el artista muere. La esposa, de hecho, trata de salvarla de sus acreedores, quienes fueron detrás de su patrimonio, ya que Vermeer muere fuertemente endeudado. Algo tenía esta obra que la hacía importante para Vermeer. Y a mí me gusta porque tiene algo de Las Meninas de Velázquez, donde el artista hace un autorretrato presentándose vestido como caballero y coloca al artista dentro de un estatus social que dignifica su profesión.